Hay preguntas que, aunque parecen simples, revelan la raíz de muchas crisis espirituales. Una de ellas es, ¿por qué debería orar? Para muchos creyentes, la oración se ha vuelto algo rutinario, casi automático, o incluso una práctica olvidada en medio del ritmo acelerado de la vida. Algunos piensan que orar no cambia nada, otros sienten que no saben cómo hacerlo, y están quienes simplemente han dejado de intentarlo porque no vieron resultados inmediatos. Pero lo cierto es que cuando la oración se debilita, también se debilita nuestra conexión con Dios, porque orar no es solo hablar con Dios, es respirar con el alma. La oración no es simplemente un acto religioso, ni una lista de pedidos que hacemos en momentos de necesidad. Según las Escrituras, la oración es una conversación viva, sincera y continua con Dios. Es el lenguaje de la intimidad entre el Creador y sus hijos. Es la expresión más pura del alma que se rinde, que busca, que agradece, que clama. En Jeremías 33:3 Dios dice, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este pasaje revela la esencia de la oración, no solo como un acto de hablar, sino como un diálogo que transforma, que revela, que nos alinea con la sabiduría de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, siendo el Hijo de Dios, entendía que la fuerza para enfrentar el día no venía del descanso físico, sino de su tiempo a solas con el Padre. Esta escena nos enseña que la oración no era opcional, sino esencial para él. Antes de tomar decisiones importantes, también oraba intensamente. En Lucas 6:12-13 leemos, «En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos». Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. No improvisó ni actuó por impulso. Nos mostró que la sabiduría y dirección vienen del diálogo íntimo con Dios. También oró por los demás. En Juan 17, encontramos lo que muchos llaman la oración sacerdotal, donde Jesús intercede por sus discípulos y por todos los que creerían en él. «No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Juan 17:20. En esta oración conmovedora, Jesús no solo expresa amor, sino visión eterna. Él ora por vos y por mí. Su ejemplo nos invita a interceder, a elevar a otros delante de Dios, a amar orando. Y por supuesto nos enseñó cómo orar con el modelo que conocemos como el Padre Nuestro, en Mateo 6:9-13. Esta oración no es un recitado vacío, sino una guía llena de significado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cada parte de esta oración revela un aspecto esencial de la vida espiritual. Adoración, santificado sea tu nombre, reconocer quién es Dios y honrar su santidad. Entrega, hágase tu voluntad, rendir nuestras decisiones y deseos a su soberanía. Petición diaria, el pan nuestro de cada día. Confiar en su provisión constante. Perdón, perdónanos nuestras deudas. Limpiar el alma y sanar relaciones. Protección espiritual, líbranos del mal. Reconocer que hay lucha espiritual y que necesitamos su ayuda para no caer. Jesús oraba porque amaba al Padre y porque en esa comunión se fortalecía, se enfocaba y se alineaba. Si Él, siendo el Hijo de Dios, no caminaba sin orar, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo? En los Salmos vemos que orar es también derramar el alma. David, por ejemplo, oraba desde su angustia, su alegría, su confusión o su gozo. Salmo 62:8 dice, «Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio». Eso es la oración.
a hablar con Dios sin máscaras, sin apariencias, sin necesidad de tener las palabras correctas, pero con el corazón disponible. ¿En qué consiste realmente orar? Orar es abrirle espacio a Dios en tu interior. Es traer a su presencia todo lo que sos, tus dudas, tus luchas, tus planes, tus pecados, tus sueños. Es callar el ruido externo para escuchar su voz interna. Consiste en buscarlo por quién es, no solo por lo que puede darte. Consiste en volver a Él una y otra vez, como un hijo que sabe que su padre lo escucha. Orar es adoración, es clamor, es gratitud, es arrepentimiento, es entrega, pero sobre todo es relación. No es un monólogo, es un vínculo que crece, que se fortalece, que sana, que transforma. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de hablar con el Padre? ¿Qué ocurre en el alma cuando nos alejamos de su voz? Antes de continuar, te invito a suscribirte, darle like y compartir este contenido con alguien que necesita una palabra de aliento. Continuemos. Déjame contarte algo que viví. Yo no siempre fui una persona de fe. De hecho, hubo una etapa de mi vida en la que me sentía completamente atrapado en un vicio que me estaba consumiendo poco a poco. No era simplemente una mala costumbre, era una cadena invisible que me arrastraba cada día más abajo. Me levantaba con ansiedad, me dormía vacío, y lo peor era que ya ni siquiera sabía cómo pedir ayuda. Me estaba acostumbrando a vivir en la oscuridad, pero en medio de esa desesperación, una noche solo y quebrado, le hablé a Dios por primera vez de verdad. No fue una oración elegante ni religiosa, fue un grito del alma. Dios, si existís, sácame de este lugar, no quiero seguir así. Y algo cambió. No fue magia, pero sí fue real. Esa noche sentí una paz que no venía de este mundo, y desde ese momento, orar se volvió mi única luz. Empecé a buscar a Dios como un náufrago busca tierra firme. Cada vez que oraba, me sentía más fuerte, más claro, más vivo. La oración, al principio desesperada, se volvió constante. Era mi refugio, mi consuelo, mi dirección. Ahí descubrí que cuando oras de verdad, Dios responde de verdad. No me cambió de un día para el otro, pero me empezó a sacar del pozo. Me mostró que sí había salida, que no estaba solo, y que ese vicio no tenía la última palabra sobre mi vida. Y desde entonces, mi vida cambió. Dejé los hábitos que me destruían. Empecé a orar con sinceridad. Leía la Biblia, buscaba conocer más a Dios. Cambié mi círculo, me rodeé de personas que me edificaban y por primera vez en años sentí que tenía propósito. Pero con el tiempo, el fuego se volvió costumbre. Dejé de levantarme temprano para orar. Me excusaba diciendo que estaba cansado, que Dios sabía cómo me sentía. Empecé a reemplazar momentos de intimidad por actividades. Ya no lloraba en su presencia como antes. Había perdido la urgencia de buscarlo. Y sin darme cuenta, dejé abierta una puerta. Una noche me invitaron a salir con unos viejos conocidos. Solo un rato, me dije. Yo ya no soy el mismo. Pero lo que empezó como una salida inocente fue el primer paso de mi recaída. El enemigo no te empuja de golpe, te seduce, te habla con tu propio lenguaje, usa lo que conoces, lo que alguna vez deseaste. Y esa noche caí. Volví a tocar lo que ya había dejado atrás y me convencí de que era algo aislado, pero no lo era. Era una trampa. Lo que siguió fue una espiral. Mi discernimiento se apagó. Tomaba decisiones sin consultar a Dios. Ya no sentía culpa sino vacío. Empecé a enojarme, a ser frío, a reaccionar mal. Me sentía perdido, pero no sabía por qué. Hasta que una noche, después de otra caída, me miré al espejo y no reconocí al que veía. Fue ahí donde entendí. Había dejado de orar. La oración no es solo un acto religioso, es lo que te mantiene vivo espiritualmente. Es donde se afina el oído del alma. Es donde el Espíritu Santo te susurra, por ahí no, volvé. Pero si dejas de orar, tu alma se endurece, tu conciencia se adormece y el enemigo empieza a tomar territorio. Poco a poco te aleja del redil y como oveja sola quedas expuesto. Me quebré, caí de rodillas,
No pude decir muchas palabras, solo llorar, pero ese llanto fue oración y Dios me escuchó. No me rechazó, no me dijo te lo advertí, me abrazó en silencio, me hizo sentir que todavía era suyo y me levantó. Desde ese día entendí algo que nunca más voy a olvidar. La vida sin oración es caminar sin brújula en medio de un bosque oscuro. Sin oración no hay dirección. Sin oración no hay fuerza. Sin oración el enemigo no solo ataca, se instala. Hoy vuelvo a orar, no para sentirme bien, no por costumbre. Oro porque si no lo hago, me muero por dentro. Oro porque sin su voz no sé quién soy. Oro porque aprendí que el que deja de orar no cae de golpe, se apaga de a poco. Y cuando abrís los ojos, el enemigo ya está adentro. En este video quiero hablarte con el corazón sobre por qué debes orar. Porque orar no es simplemente un hábito vacío que repetimos por costumbre. No se trata de palabras mecánicas, ni de cumplir con una rutina religiosa. Orar es un acto de conexión real con Dios. Tal vez alguna vez sentiste ese fuego en tu interior, esa pasión por hablar con Él, por buscarlo, pero con el tiempo se fue apagando. Hoy quiero invitarte a volver a ese lugar, a reavivar esa llama. Porque la oración mantiene viva nuestra fe, fortalece nuestro espíritu y nos recuerda que no estamos solos. Debemos orar porque te recuerda que no estás solo en esta vida. La oración te conecta con la presencia de un Dios que no te abandona. Cuando oras, aunque nadie más te escuche, Dios sí lo hace. Orar es más que hablar con Dios. Es reconocer que no estás enfrentando la vida por tu cuenta. Hay situaciones en las que nadie más puede ayudarte, entenderte o estar presente, pero Dios sí, y la oración te lo recuerda. Cuando oras, estás reconociendo que hay alguien superior que te escucha, que conoce tus pensamientos más profundos y que está atento a lo que vivís. A veces creemos que estamos solos porque no sentimos respuestas inmediatas, pero la Biblia deja claro que Dios no es indiferente. Él ve, Él escucha y Él responde a su tiempo. El Salmo 34:15 lo afirma. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso significa que Dios observa y escucha. Él no es indiferente. Muchos abandonan la oración porque sienten que no hay respuesta. Pero el propósito de la oración no es solo obtener resultados inmediatos, sino recordarte quién está a tu lado y quién pelea por vos. En momentos de soledad, no es el consejo de los demás lo que más te fortalece, sino saber que el Creador del universo está atento a tu voz. Esa certeza te sostiene. Por eso, cuando dejas de orar, empezás a sentir que estás solo, que todo depende de vos. Pero cuando orás, recordás que no caminás solo, no peleás solo y no decidís solo. Tenés a Dios a tu lado, y la oración es el vínculo que mantiene esa conexión viva y activa. No se trata de sentir algo todos los días. Se trata de saber que la oración te sostiene, te conecta y te recuerda que Dios está con vos, siempre. Porque fortalece tu fe y tu identidad. Decime algo. ¿Cuántas veces te sentiste perdido, como si no supieras bien quién sos o para qué estás acá? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por lo que otros dijeron de vos o por lo que tus errores te hicieron creer? La oración no solo es el lugar donde hablas con Dios, sino también donde recordás quién sos. En un mundo que constantemente te etiqueta, te compara y te desgasta, la oración te devuelve la perspectiva correcta. No sos un error, ni una casualidad, ni simplemente alguien más. Sos hijo de Dios, y eso define tu valor. Cuando decides orar, no solo hablas con Dios, sino que también recuerdas. Recordás que tenés un Padre en el cielo que te ama, que no te mide por tus fracasos y que te llamó a vivir con propósito. En la oración tu fe se renueva,
porque al estar en contacto con Dios, tu espíritu se alinea otra vez con la verdad. No estás perdido, estás en proceso. No estás olvidado, estás siendo formado. La Biblia lo dice con claridad en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que si sos hijo de Dios, también tenés acceso a sus promesas, a su cuidado, a su dirección. Eso cambia cómo te ves a vos mismo, ya no como alguien débil o sin rumbo, sino como alguien con identidad espiritual, con propósito eterno y con una herencia segura. Cuando no orás, es fácil olvidar eso. Es fácil dejar que el ruido del mundo te convenza de que no valés, de que no podés, de que no sos suficiente. Pero en la oración, esas mentiras pierden fuerza. Porque en la presencia de Dios se restaura tu fe, se afirma tu identidad y se renueva tu ánimo. Por eso orar no es una obligación vacía, es un acto que te fortalece, te afirma y te devuelve al camino. En oración, entendés que no estás definido por tus errores, sino por el amor de aquel que te llamó. Y cuando eso se vuelve claro, caminás distinto, pensás distinto, vivís distinto. Tercero, porque fortalece tu fe cuando estás débil. La vida cristiana no es una línea recta ascendente. Todos, en algún momento, atravesamos tiempos de debilidad, momentos en los que las fuerzas se agotan, en los que la esperanza se vuelve frágil y donde la fe parece diluirse en medio de tantas preguntas sin respuestas. En esos días, donde el ánimo flaquea y las cargas parecen insoportables, la oración no es solo recomendable, es indispensable. Cuando orás, aunque no tengas respuestas inmediatas, estás haciendo algo profundamente espiritual. Te estás conectando con la fuente de tu fuerza, no con tu capacidad, sino con la de Dios. Efesios 6:10 nos recuerda con claridad: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de ser fuerte por cuenta propia, sino de recibir fortaleza al estar en comunión con aquel que nunca se debilita. La oración no siempre cambia lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero siempre transforma lo que ocurre en tu interior. Porque mientras hablas con Dios, aunque sea con palabras entrecortadas o en completo silencio, el Espíritu Santo renueva tu ánimo, refresca tu visión y fortalece tu alma. No es un acto vacío ni mecánico, es una conexión viva y real con el Padre que te conoce mejor que nadie. Cuando cesa la oración, comienza el desgaste. Cuando dejamos de orar, no es solo que nos alejamos de Dios, también nos debilitamos por dentro. Nos volvemos más vulnerables al desánimo, más propensos a decisiones erradas, más sensibles a las mentiras del enemigo. Por eso, en tiempos de prueba, orar no es opcional, es necesario. Es el medio por el cual nos aferramos a la única fuente de vida que no falla. Así que si hoy te sentís débil, confundido o desgastado, volvé a orar. No tenés que tener las palabras perfectas. Dios no busca discurso, busca verdad. Y cuando orás, aunque sea en silencio, tu espíritu se alinea otra vez con su verdad. Y tu fe, aunque temblorosa, se fortalece. Porque no se trata de lo que vos podés hacer, sino de lo que Él puede sostener. Cuatro. ¿Por qué te protege del engaño y la tentación? No importa cuánta experiencia tengas, cuánto sepas de la Biblia o cuánto tiempo lleves caminando con Dios. Si no orás, si no buscas su guía todos los días, tus decisiones empiezan a basarse en emociones, en impulsos, en lo que otros dicen, y no en lo que Dios quiere para vos. Y ahí es cuando la tentación encuentra su entrada. Jesús no fue indiferente a este peligro. Antes de enfrentar la cruz, les dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. ¿Por qué? Porque Él sabía que el corazón humano es débil
y que hasta el más comprometido puede caer si no permanece alerta en oración. Pedro, que decía estar dispuesto a morir por él, terminó negándolo, no porque no amara a Jesús, sino porque no estaba fortalecido espiritualmente. La oración te mantiene despierto, te hace sentir esa incomodidad cuando algo no está bien. Te da paz cuando estás por tomar un buen camino, pero también te inquieta cuando algo es un disfraz. ¿Nunca te pasó que estuviste a punto de hacer algo y sentiste una presión en el pecho, una voz interna que te dijo, «¿No lo hagas?» Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo activando tu discernimiento. Pero si no oras, esa voz se vuelve cada vez más silenciosa, hasta que un día ni la escuchas. Pasa con las relaciones. Te empezás a acercar a alguien que parece buena persona, pero no tiene un corazón alineado con Dios. Si no estás en oración, te dejas llevar por las emociones. Pero si venís orando, sentís la alerta. Lo mismo pasa con decisiones laborales, con amistades, con lugares a los que vas. Sin oración, todo te parece igual. Con oración, empezás a distinguir lo que edifica de lo que destruye. La tentación no siempre aparece como algo evidentemente malo. Muchas veces se disfraza de oportunidad, de placer momentáneo, de escape emocional. Pero el final es el mismo: destrucción, confusión, distancia de Dios. Y todo eso se puede evitar si cada día le decís, «Señor, no me dejes confiar solo en mí, móstrame lo que viene de vos y lo que no». Por eso orar no es solo un hábito, es protección, es cobertura, es pedirle a Dios que mantenga tu alma despierta y que no permitas que tus emociones decidan por encima de su espíritu. Cinco. Porque en la oración tu corazón se alinea con el de Dios. Cuando no oras, tu vida gira alrededor de tus deseos, tus planes, tus urgencias. Pero cuando oras, todo cambia. Porque en la oración no solo le hablas a Dios, también lo escuchás. No solo pedís, también sos transformado. Y ese es uno de los propósitos más profundos de la oración: que tu corazón deje de pelear por tener el control y aprenda a confiar en la voluntad de Dios. Orar no es solo hablarle a Dios, es dejar que Él también hable a tu interior. Es más que presentar una lista de peticiones, es sentarte frente al Padre con el alma abierta y decirle, moldéame, corregime, cámbiame si es necesario. Y es ahí donde ocurre algo profundo. Tu voluntad comienza a rendirse y tu carácter empieza a ser transformado. Muchos oran esperando que Dios cambie sus circunstancias, pero en realidad la oración muchas veces cambia primero al que ora. Te muestra que tal vez no necesitas que todo se acomode afuera, sino que algo se acomode adentro. En la presencia de Dios, tu orgullo se quiebra, tus intenciones se purifican y tus deseos se alinean con los suyos. Jesús mismo nos enseñó esto cuando oró, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Mateo 6:10. Esta frase no es solo una oración bonita, es una declaración de rendición. Es decirle a Dios, aunque no entienda, aunque me cueste, aunque no sea lo que yo hubiera elegido, confío en que tu voluntad es mejor que la mía. ¿Cuántas veces hemos orado por algo que en ese momento creíamos que era lo mejor para nosotros, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que si Dios nos lo hubiera concedido, nos habría alejado de su propósito? Eso también es gracia. A veces Dios no responde como queremos, pero responde como necesitamos. Y es en esa comunión diaria, constante, donde el corazón se va afinando, como un instrumento que estaba desafinado, y empieza a sonar como debe. Por eso, cuando oras no solo estás hablando con Dios, estás siendo formado por Él. Estás dejando que tu vida se alinee con el diseño original que Él pensó para vos. Cada oración sincera es un paso hacia ese propósito. Por eso, debes de orar. 6. Porque hay cadenas en tu vida que solo se rompen cuando oras. Hay cosas que no se solucionan con esfuerzo humano.
problemas que no se vencen con consejos, ni con fuerza de voluntad, ni con buena intención. Hay heridas que no se cierran, pensamientos que no se calman, batallas internas que no terminan, hasta que uno decide clamar con el alma, ponerse de rodillas y levantar su voz delante de Dios. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Mateo 17:21. Se refería a una liberación espiritual, a una situación que no respondía a métodos comunes. Y ese principio sigue siendo real. Hay ataduras emocionales, hábitos destructivos, cargas que llevas desde hace años, que solo empiezan a romperse cuando haces de la oración tu refugio. Tal vez llevas tiempo luchando con pensamientos negativos que no se van, con una tristeza que no podés explicar, con hábitos que sabes que te están dañando, y por más que intentás, volvés al mismo lugar. ¿Por qué? Porque esas cadenas no se rompen solo con lógica ni con esfuerzo. Necesitas algo más fuerte. Necesitas la intervención del cielo, y esa intervención llega cuando orás. La oración no es solo consuelo, es batalla. Cada vez que orás activas un movimiento espiritual que no ves, pero que es real. Tocas el corazón de Dios y Él responde. Cuando orás, algo cambia. En vos, en tu entorno, en el mundo invisible. Muchas de tus luchas internas son espirituales, y solo una respuesta espiritual puede darles fin. Por eso, si sentís que hay cosas en tu vida que te tienen atrapado, que por más que querés cambiar no podés, empezá por ahí. Orá. Pero orá de verdad. No con palabras repetidas, sino con clamor sincero. Porque cuando uno ora desde el quebranto, Dios responde con libertad. Y lo que parecía imposible empieza a romperse porque su poder no tiene límites. 7. Porque la oración reordena el caos interior. La oración es el espacio sagrado donde todo lo que está suelto en vos empieza a tomar forma, donde las emociones que no sabías cómo procesar empiezan a encontrar nombre, sentido y dirección. Orar es como entrar en un cuarto revuelto, oscuro, y ver cómo poco a poco alguien va encendiendo la luz, ordenando los muebles, abriendo las ventanas. Y ese alguien es Dios. Cuando orás, tal vez no se resuelven todos tus problemas en el instante, pero sí ocurre algo más poderoso. El desorden interno comienza a alinearse con la paz de Dios. Como dice Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en eso. La paz de Dios cuidará tu mente y tu corazón. Es decir, que donde antes había ansiedad se instala calma, donde había confusión empieza a haber claridad, donde estabas paralizado por el miedo, volvés a encontrar dirección. Muchos buscan orden interior en libros, consejos, distracciones, pero la verdadera restauración comienza cuando te sentás, cerrás los ojos y empezás a hablar con tu Padre, porque Él no solo escucha, Él actúa, Él acomoda, limpia, sana, restaura. Él calma el caos, no desde afuera, sino desde el centro mismo de tu alma. Y lo más asombroso es que no necesitas palabras perfectas, solo sinceridad. A veces orar será llorar, otras veces será estar en silencio, otras será decir, Señor, no entiendo nada, pero acá estoy, y eso basta. Porque donde hay un corazón rendido, Dios pone orden. Por eso, si sentís que tu mundo interior está hecho un laberinto, no lo ignores, no lo tapes, no sigas corriendo. Frená, orá, y deja que Dios empiece a reordenarte desde dentro. Ahí vas a encontrar algo que ninguna otra cosa puede darte, verdadera paz. 8. Porque tu palabra activa poderes en el cielo. Orar es el inicio de todo cambio. Quien ora, le está diciendo a Dios,
obra en mí, hacé lo que yo no puedo. Y ahí es donde los milagros empiezan, porque Dios no necesita grandes escenarios, necesita corazones dispuestos, personas que se arrodillen en lo secreto y le digan con honestidad: Señor, sin vos no puedo. La Biblia es clara en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso no es poesía, es una declaración de poder, una promesa. Significa que tu oración no es débil, no es inútil, no es pérdida de tiempo. Es una herramienta espiritual poderosa que cambia cosas. Recordá esto: cuando Elías oró, el cielo se cerró, y cuando volvió a orar, el cielo se abrió y la lluvia volvió sobre la tierra. ¿Qué tenía Elías? No era perfecto, no era un ángel, no era inalcanzable. Era un hombre como vos y como yo, pero creía y oraba con fervor. Eso nos muestra algo profundo. La autoridad en la oración no viene de lo grande que somos nosotros, sino de lo grande que es aquel que nos escucha. Cuando orás desde un corazón justo, alineado con Dios, tus palabras llegan donde vos no podés llegar. Tocan corazones, abren caminos, frenan tormentas, restauran hogares, liberan cautivos. Y aunque no veas todo de inmediato, en el cielo ya hubo un eco, porque Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. No subestimes el poder de tu boca cuando está llena de fe. Jesús dijo en Marcos 11:23, que si decís a una montaña que se mueva, y no dudas en tu corazón, se moverá. Eso no es una metáfora sin peso, es una afirmación espiritual. Tus palabras tienen peso en el reino. Entonces, orar no es solo desahogarse, es ejercer autoridad. Es hablar desde la posición de hijo y activar los recursos del cielo sobre la tierra. Es declarar sanidad donde hay enfermedad, paz donde hay caos, restauración donde hay ruina, salvación donde hay perdición. 9. ¿Por qué la oración activa tu discernimiento espiritual? Orar no es solo hablar con Dios, es afinar el oído del alma para poder escucharlo, es abrir el corazón, no solo para descargar lo que llevamos dentro, sino para recibir dirección desde lo alto. Cuando oras de verdad, desde un lugar sincero, con un espíritu rendido, activas algo en vos que va más allá de lo natural. Tu discernimiento espiritual comienza a despertar. Muchos creyentes viven confundidos, tomando decisiones basadas en emociones, impulsos o lo que otros dicen. Pero cuando orás, cuando realmente buscas la presencia de Dios, tu interior se aclara. Es como si una neblina empezara a disiparse. La oración no solo consuela, también ilumina. Te permite ver lo que otros no ven. Te guía en lo que parece confuso. Y eso es discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo que solo parece bueno, entre lo que viene de Dios y lo que es trampa del enemigo. La palabra dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». ¿Qué significa eso? Que hay cosas que están ocultas a simple vista. Caminos, decisiones, personas, situaciones que solo vas a poder interpretar con claridad cuando estés conectado con Dios. Y esa conexión sucede en la oración. Además, cada vez que orás le estás diciendo a Dios: quiero tu opinión, no solo la mía. Quiero tu voluntad, no solo mis planes. Esa actitud de rendición es la que abre las puertas para que el Espíritu Santo te hable. Y Él lo hace. A veces en medio del silencio, a veces con paz que te confirma una decisión, otras con una inquietud que te frena a tiempo. Pero todo eso comienza cuando orás con un corazón que no busca imponer, sino obedecer. La oración no cambia a Dios, cambia tu corazón, cambia tu perspectiva. Te recuerda que tenés un Padre que está atento a cada detalle, que no se cansa de escucharte, que conoce tus lágrimas y aún así te llama por tu nombre. ¿Cuántas veces necesitaste fuerza y no la encontraste? ¿Cuántas veces buscaste dirección y no supiste qué camino tomar?
La respuesta que buscas está en la oración. Orar es acercarte a la fuente, es volver a casa, es rendir tus cargas, tus planes, tus miedos y confiar. Y cuando lo haces, no solo sentís paz, también volvés a recordar quién sos. Hijo, hija, amado, heredero, elegido. Por eso no postergues más lo que puede transformar tu vida. Volvé a orar. Empezá hoy, aunque no sepas qué decir, aunque sientas que no podés. Ora, porque cuando lo haces no hablas solo. Hablas con el Dios que te escucha, te sostiene y te guía, siempre.